Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida para que juntos disfrutemos este video que trata el tema de la imagen urbana desde la antigüedad, de localidades que hoy en día siguen siendo motivo de más investigación arqueológica e igualmente son de un enorme atractivo turístico. Cuando nos referimos al término de imagen urbana, significa reflexionar sobre los efectos causados a nuestros sentidos y que provienen de lo que estamos presenciando desde diferentes ubicaciones cuando nos desplazamos en una ciudad y de sus sitios. Entran en juego todos nuestros sentidos y también el ánimo que se propicia como resultado, que puede ser agradable o también desagradable. Puede tratarse de una imagen panorámica que abarque la totalidad de un solo golpe, o puede tratarse de sitios menores de cualquier tamaño que nos atraigan. Puede tratarse de un sitio en el que el sonido crea una imagen valiosa en nuestra mente cuando complementa lo visual, como sucede cuando visitamos un parque o una cascada, que además de su estruendo, también podría haber sonidos de pajaritos, podría sentirse la brisa y el rocío que salpica de la caída, quizá incluso aparezca un arco iris. Por otra parte, podría tratarse de sitios donde se perciben olores desagradables, como cuando el viento los acarrean desde algún tiradero de basura, o de fábricas humeantes, o de tráfico vehicular pesado. En pocas palabras, se crea una imagen mental y anímica que actúa positiva o negativamente sobre nuestra sensibilidad cuando nos encontramos en cualquiera de tantos escenarios urbanos. En los videos anteriores hemos comentado cómo la naturaleza no solo brindó los medios de salvación ante los cataclismos devastadores, sino que también durante los siguientes milenios sería sin duda alguna la madre y maestra de las generaciones humanas inmediatas y sucesivas. Igualmente comentamos la manera como surgieron y se desarrollaron las muy primeras civilizaciones históricas, citando ejemplos de 3 de ellas. Sirvió para darnos cuenta de cómo su espiritualidad, agradecida de poder construir un nuevo comienzo, aprovechó los abundantes recursos naturales puestos a su alcance. El ser humano solo tenía que poner su esfuerzo laboral y dejar que su mente prodigiosa explorara, observara, comentara, cuestionara, seleccionara, etc. Y sobre todo, priorizara lo que consideraba de mayor importancia. Fue claro para estas comunidades que lo más inmediato serían sus medios de supervivencia, y para ello habría que dirigir su pensamiento y su inspirada conciencia hacia los entes poderosos e inteligentes que reinaban por encima de su propio ambiente existencial y perecedero. A sus dioses les brindaron todo lo mejor que pudieran producir. Abundaron las ofrendas, los sacrificios, los rituales, las ceremonias, los sacerdotes, así como los espacios y edificaciones arquitectónicas de culto. Por lo tanto, sus comunidades se establecerían en asentamientos humanos provistos de ambientes naturales y en armonía con los centros ceremoniales y las demás edificaciones. A partir de esto se fue moldeando la visualización de la imagen urbana, permitiendo variedades cambiantes al ritmo de los tiempos. Su lógica cristalina les permitió visualizar un orden en todos los asuntos de su interés, que tendrían que ser dirigidos hacia una armonía resultante. Todas las civilizaciones primigenias coincidieron y optaron por el concepto ampliamente conocido en la actualidad como el yin y el yang, o sea, aceptar la condición de contrarios y complementarios, que deberán necesariamente ser regulados y moderados en un esfuerzo por procurar alcanzar la armonía. Entiéndase también como la conceptualización armoniosa que rige en el orden fenomenológico del micro y macrocosmos, o sea, cómo arriba
así también abajo. La aplicación que de esta conceptualización se obtuvo sirvió para la ubicación más idónea del emplazamiento de un centro de población. Sirvió también para su orientación solar, igualmente para el trazado de sus vialidades y de los cuadrantes formados por los ejes y puntos cardinales. Así también para determinar los usos y destinos del suelo, entendido como el orden de ocupación predial que debía respetarse. Parte importante de la armonía proviene de lo visual y que además forma parte de la naturaleza humana, su inclinación por la estética. La seguridad fue necesaria desde la previsión inicial para que un asentamiento humano haya sido considerado ante cualquier peligro, así como la apariencia estética que debería tener desde muchos ángulos visuales. Primeramente habría que sopesar las ventajas de aprovisionamiento del agua, así como el ambiente natural que permitiera la labor de la agricultura y de un clima suficientemente cálido que proporcionara abundante y diversa flora y fauna. De estos inicios sedentarios se avanzaría a la conformación de auténticas ciudades en las que pudieran brillar los atributos de civilización avanzada, que incluiría logros mayores como serían los muy primeros calendarios, las matemáticas, escritura, conocimientos medicinales, construcción de edificios y de infraestructura urbana, mercados, escuelas, el tlachtli para ritos y juegos de pelota. Ubicándonos en los 3 últimos milenios antes de Cristo, ya venían lográndose centros urbanos con poblaciones cercanas a los 40.000 habitantes, y en los primeros siglos después de Cristo habrían ciudades mayores a los 150.000 habitantes. A partir de la formación de imperios, las capitales imperiales aceleraron enormemente su tamaño y su número de habitantes, así como su sofisticación constructiva, la diversidad de ocupaciones laborales, su diversidad y calidad artística y artesanal. La escala imperial requeriría de una visión completamente diferente con respecto al urbano, que estaba circunscrito únicamente a las exigencias locales, mientras que la capital imperial tendría máximas exigencias en todos los aspectos. Por lo tanto, habría que dimensionar lo urbano relativo a civilizaciones más antiguas, como por ejemplo la Sumeria, que solo se trataba de pequeñas ciudades-estado de apariencia muy desolada inicialmente, porque generalmente estaban cerradas a la calle y se agrupaban en interiores rodeando patios pequeños para luz y ventilación. Posteriormente lograron desarrollarse con el uso de ladrillo, los elementos estructurales tales como el arco de medio punto, la bóveda y la cúpula, y que además permitirían obtener formas arquitectónicas muy atractivas. Pero será en esta misma región mesopotámica, con el dominio imperial de los árabes, que surgirían ciudades legendarias por su sofisticación y belleza, tales como Nínive, Babilonia, Bagdad, etc. En otro continente alejado y desconocido, surgieron también centros urbanos de máxima importancia, tanto en México de la antigüedad como en Perú y la zona andina. Ciudades que lucirían extraordinariamente, tanto por su paraje natural como por el trazado en la conformación de grandes ciudades como Teotihuacán y Tenochtitlán, con poblaciones alrededor de 200.000 habitantes. En la cuenca lagunar de la altiplanicie central de México, así también la de Cusco y Machu Picchu en las zonas montañosas del Perú de la antigüedad. Otras regiones como las de China y de la India, debido a la gigantesca cantidad de habitantes, desde sus tiempos más remotos se nos presentan con otras características del urbano o más apropiadamente de lo rururbano, ya que la cantidad de gente que se requería para la labor agrícola correspondería a lo que se consideraría normal para centros urbanos propiamente. Lo equivalente ocurría con las campañas militares,
que eran frecuentes sobre todo en China y que sumaban varias decenas de miles de guerreros en cada bando porque sus campamentos eran grandes. Afortunadamente, en China, una vez unificado el país en un solo gran imperio, ya hubo más desarrollo y prosperidad para su sociedad. En este país surgieron las ciudades más pobladas del mundo antiguo hasta las fechas actuales, tal como Chang'an, hoy Xi'an, del primer imperio. Estas descripciones generales en cuanto a la imagen urbana no deben considerarse meramente como gratificación visual, ya que la esencia proviene de principios del pensamiento y prácticas intelectuales, espirituales y artísticas, transmitidos en un orden simbólico y matemático, como vienen siendo las numerosas conformaciones conocidas como mandalas. Estos diseños provienen de vastos y antiguos acervos de conocimientos, armonizados por sus creencias, revestidos de símbolos y expresados por su geometría. En estas ciudades imperiales de la antigüedad podemos observar los muy primeros trazados de las vialidades y de las manzanas urbanas. Esto se fundamentaba en los ejes cardinales y sobre todo en los cuadrantes resultantes, que simbolizaban dominios místicos dictados y establecidos por sus deidades. Entre los ejemplos muy claros está Teotihuacán, en México. Además de los caminos y vialidades urbanas, que eran espacios públicos por excelencia, también habría que incluir en esta categoría los espacios asignados para asambleas públicas, plazas para mercados al aire libre, llamados tianguis, en México, plazas para cultos ceremoniales y festivos, etc. Estos espacios públicos a cielo abierto, cuando era viable, estaban arbolados y abundaban con flores. Tal es el caso del gigantesco Parque de Chapultepec y las chinampas de Xochimilco, desde los tiempos antiguos de Tenochtitlán, y que aún hoy siguen siendo lugares de paseos favoritos en la gran Ciudad de México. Posteriormente veríamos, con el paso del tiempo, las civilizaciones sucesivas, entre estas el caso de Grecia, que irían surgiendo con similares planteamientos urbanísticos y con imágenes urbanas en cada caso particular, que harían destacar las identidades y su carácter muy propio. En el continente europeo, muy notoriamente en la zona mediterránea, se vio favorecida por la cercanía a la gigantesca civilización egipcia, que irradiaba su influencia ampliamente y con la asistencia de la amplia difusión de los fenicios, libaneses actuales, que como destacados navegantes de largo alcance y comerciantes de productos a gran escala, favorecían a todas las naciones de esa zona del sur de Europa, y además, con sus relatos tan atrayentes, en vívidas charlas, no faltaban las oportunidades de ampliar los horizontes culturales aún más lejos. Igualmente, muy próximo a Egipto se ubica Creta y el Egeo, lo que permitió que el proceso civilizador empezara a avanzar primero a Turquía y Grecia y posteriormente a Roma. El logro griego fue bastante modesto comparado con el de Roma, con excepción hecha en cuanto a la filosofía. En cuanto a la arquitectura, limitada prácticamente a los templos, los griegos lograron asimilar muy satisfactoriamente lo aprendido e inspirado por la colosal y variada arquitectura de culto, así como las artes de escultura y labrado realizada durante los siglos previos en el grandioso Egipto. El caso de Roma es para Europa incluso más provechoso y contundente que el de Grecia, debido a la aportación imperial romana, que impregnó en todo el continente europeo en todas sus etapas destacadas a lo largo de los siglos y que además también primaron en el continente americano por extensión. Los romanos, a diferencia de otros imperios depredadores y saqueadores, fueron entre algunos otros la excepción, ya que retribuyeron con creces al cumplir con una labor civilizadora
que ha resultado ser la esencia de la cultura occidental hasta la actualidad. En cuanto a la imagen urbana, también como los griegos, los romanos adoptaron el trazado reticular, o sea, ortogonal, de las ciudades, y en cuanto a la arquitectura, retomaron los órdenes arquitectónicos griegos, agregaron dos más, el toscano y el compuesto, y ampliaron los alcances de los géneros arquitectónicos a su gran variedad y sofisticación que solo volvió a resurgir posterior a la Edad Media, 1000 años después, durante el Renacimiento italiano, cuando Europa vuelve a ser civilizada por segunda vez por el mismo pueblo itálico. Curiosamente, las aportaciones del genio romano en cuanto al trazado e imagen urbana no lograron lucir tanto en una ciudad desmesuradamente enorme como fue la Roma de esa época. Por el contrario, en muchas partes de su imperio sí lograron los romanos obras y trazados de excelencia en su imagen urbana. Igualmente curioso resulta que los planteamientos urbanos y arquitectónicos desarrollados por los italianos del Renacimiento tuvieron mucho mayor aplicación en esa misma época en que ocurrieron las invasiones y colonización de América por parte de España. Las aportaciones arquitectónicas y urbanísticas formuladas mayormente por los renacentistas italianos se lograron plasmar con más éxito en las nuevas ciudades y sus innumerables construcciones realizadas por los españoles en América, ya que existían vastos territorios vírgenes y, como nunca antes, riquezas en oro y plata, así como un comercio francamente mundial. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, la mayor parte de Europa se hundió en un estado de enorme retroceso que duraría 1000 años antes de recobrar el brillo de la civilización romana, que pasaría a manos sobre todo de los florentinos, los venecianos y finalmente a la Roma eterna, que albergaría al nuevo Imperio Vaticano, que llegaría a ser el centro de operaciones del poderío católico europeo. Afortunadamente para Europa, el Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla y rodeado por la región que seguía siendo la cuna de la civilización occidental, permitió que con sabiduría y prudencia de los griegos pudiera darse una convivencia relativamente pacífica con sus vecinos del cercano y Medio Oriente, ya que estos eran creyentes del judaísmo y de la religión musulmana. Sin embargo, contrario a las enseñanzas cristianas, los europeos liderados por los que después serían Francia y Alemania, o sea, la antigua semilla de lo que sería la OTAN, decidieron crear las cruzadas y atacar estas regiones prósperas con el pretexto de liberar la Tierra Santa. Lo único afortunado para Europa con las guerras de las cruzadas, además del botín, fue el de volver a tener contacto con la civilización avanzada, y eso les permitió ver ciudades y dentro de ellas lugares muy acogedores de magnífica imagen urbana y arquitectura deslumbrantemente bella. Lógico habrá sido que al regresar a sus países se llevaron algunos prisioneros secuestrados debido a su calidad de constructores que requerían y de esa manera ponerle fin al mito del misterio de las catedrales góticas, ya que estos competentes arquitectos se encargarían de diseños, cálculos estructurales y los procesos constructivos que dieron origen a esas frías y amplias catedrales góticas comparadas al bellísimo estilo románico y al bizantino. En Europa, solo España, bajo la ocupación de los árabes, podía disfrutar de gran capacidad para edificaciones comparativamente bien logradas en esa zona del sur y centro occidental de Europa. En sucesivos videos veremos los gigantescos y admirables logros alcanzados por los europeos y que los encaminarían en algunas ocasiones a estar a la par del desarrollo en el viejo mundo, o sea, Asia. Espero que este video haya sido de su agrado y motivante en sus indagaciones culturales. Tu apoyo a suscribirte a este canal será muy bienvenido.
Les deseo que pasen un día muy gratificante, cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta luego.